Nuestro siguiente programa, Hola Noticias, en Hola Cancún TV. Mañana violenta en Cancún deja un muerto, heridos y detenidos. AMLO dice que el periódico británico Financial Times se disculpe con México. Grupo México derrama 3.000 litros de ácido sulfúrico en el mar de Sonora. Estados Unidos da fecha para redadas masivas de migrantes. Todo esto y más en Hola Noticias, comenzamos. Muy buenas tardes, sea usted bienvenido al noticiero número 1 del estado, me refiero a Hola Noticias, donde el día de hoy, como cada día, como cada tarde, le tendremos la información más importante acontecida en el ámbito nacional, internacional y por supuesto del estado, del cual le damos en este momento un adelanto. En el ámbito local, piden a empresarios de la Riviera Maya que el gobierno federal no cierre la subdelegación de Profeco. La CROC, el sindicato de la CROC, asegura que Hacienda no podrá cobrar impuestos sobre las propinas. Le vamos a tener los detalles a continuación. También, por otro lado, Baja California vive una crisis política por esta ampliación de mandato. También tenemos los detalles. Y otorgan un amparo a 180 estancias infantiles en Nayarit. Siguen los problemas con el Ejecutivo Federal. Y bueno, vamos con las noticias internacionales, donde Francia aprueba el GAFA. ¿Qué es el GAFA? Bueno, pues es un impuesto para multinacionales digitales. También le platicaremos acerca de esto. Y por muerte de un militar, Estados Unidos sanciona a la contrainteligencia de Venezuela. Todo esto y más lo vamos a tener aquí en Hola Noticias. Yo soy Pepe Rueda y comenzamos. Y de repente se confunde, uno ya no sabe con las carreras y con las prisas y con el corre para acá y las notas y lo que vemos, y hasta confundimos en qué día vivimos. 11 de julio, ya estamos entrando a la zona más cálida de nuestro año. Ya vamos a empezar a pegarle a la famosa canícula, los días más calurosos del verano. Ya algunos chavos empezaron a salir de vacaciones, otros todavía están en ese proceso. Bueno, pues mis condolencias a todas las mamás que tienen a todos los chicos en casa, pero bueno, disfrútelos un ratito. Dicen que eso es doble bendición, bendición cuando salen de la escuela y bendición cuando regresan otra vez a clases. Si me lo permite, vamos a arrancar con perdóneme usted, con la información que es mucha el día de hoy. Pero vamos a platicar un poco de esto que ha generado controversia, bueno, desde hace algunos meses, es decir, desde la disolución del Consejo de Promoción Turística de México. Y bueno, hablando de la promoción turística, además de la atracción de inversiones que genera este sector, bueno, esto va a correr a cargo a partir de hoy, a cargo del Consejo de Diplomacia Turística, órgano integrado por la Secretaría de Turismo y Relaciones Exteriores, y que fue instalado este jueves precisamente. Señaló esto en conferencia el canciller mexicano Marcelo Ebrard. Dice, esto es una buena noticia, refiriéndose precisamente a la creación de este consejo. Quiere decir que continuó el canciller, que vamos a sumar esfuerzos en todo el mundo a favor de la imagen de México. Bueno, le platico que este nuevo organismo de promoción turística estará integrado también por otros 67 consulados del país en Estados Unidos, el mercado más importante para el turismo en las 80 embajadas a nivel mundial. Por parte de Miguel Torruco, titular del sector turístico, bueno, señaló que el consejo comenzará a tener actividades el próximo agosto y en él también participarán la iniciativa privada. Entre los empresarios que serán consejeros para este nuevo Consejo Diplomático de Promoción Turística, bueno, pues se encuentran Pablo Azcárraga de Grupo Posadas, Miguel Alemán Magnani de Interjet, José Chapur de Grupo Palas, así como Daniel Chávez de Grupo Vidanta, entre otros. Un total de 28 empresarios que más adelante vamos a dar todos los nombres, asesorarán a los diplomáticos para crear campañas que promuevan a los destinos del país. Durante su intervención,
el señor Chapur dijo que este esfuerzo es bien recibido por los turisteros, bueno, por lo menos por parte de ellos. Les voy a explicar en un momento por qué, aunque señaló que será necesario idear una forma de captar fondos para promover la imagen del país. Por ahí habían versiones que se había señalado que no únicamente se utilizaran los fondos del Tren Maya para eso, sino que también se dieran para esta promoción. También se hablaron acerca de los impuestos que van a generar Airbnb, que serían suficientes para hacer una muy buena promoción turística internacional. Las labores de promoción pasarán al Servicio Exterior Mexicano, porque al iniciar su gestión, Miguel Torruco, titular de la sector, ordenó la eliminación del Consejo de Promoción Turística. Usted recordará, Consejo de Promoción Turística de México, organismo encargado de las labores de mercadotecnia con fines turísticos. La medida ha sido criticada por empresarios turísticos, quienes estiman que el cuerpo diplomático tiene otras funciones, y lo hemos comentado en este espacio informativo, tiene otras funciones y carece de experiencia en las áreas de promoción, entre otras cosas. Bueno, zapatero a tus zapatos. Además, empresarios del sector agrupados en el Consejo Nacional Empresarial Turístico, bueno, caldean con el gobierno en busca de recursos que fonden un nuevo ente de promoción turística, sin que hasta ahora pues no se haya encontrado una respuesta favorable por el primer ejecutivo federal. El grupo de los primeros consejeros está compuesto por Cristina Alcayaga, del grupo Sunset World, Marcos, va a encontrar varios nombres muy conocidos de empresarios quintanarroenses que están en este consejo y que están buscando aún mejorar este concepto de la promoción turística. Marcos Fastich, de grupo K, Eduardo Paniagua Morales, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, Darío Flota Ocampo, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Giangano Maunelli, vicepresidente de Ventas Globales de Aeroméxico, Armando Pisasi, presidente del Consejo Nacional de Exportadores de Servicios Turísticos, Rodrigo Esponda, director del Fideicomiso de Promoción Turística de Los Cabos, Juan Vela Ruiz, vicepresidente del Grupo Velas, Jaime Salazar Figueroa, del Consejo Mexicano de Turismo de Reuniones, James Bulnes, de Grupo Solmar, Jorge Enrique Manos Esparraga, presidente de la Unión de Secretarios de Turismo de México, Juan Paul Pelletier, de Empresarios Progresistas, Armando Bojorques, de Viajes Bojorques, y Julián Arroyo, de la Asociación Mexicana de Agentes de Viajes. Y bueno, esto es lo que se ha conformado el día de hoy, Consejo Consular de Promoción Turística. Insisto, yo no entiendo mucho esto de que por qué la Secretaría de Relaciones Exteriores tendría que estar metida en esto de la promoción turística, pero bueno, demos el beneficio de la duda por el momento. Y vamos con más información. Le platico que ofertan más de 4,000 vacantes en la Feria del Empleo del municipio de Solidaridad a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado y de Empresas Turísticas. Esto se llevó a cabo en la palapa del DIF municipal, la Feria del Empleo del sector turismo de Playa del Carmen, con la que con el apoyo de más de 40 empresas se ofertaron más de 500 plazas para buscadores de chamba. Ofertan más de 1,000 vacantes en Playa del Carmen. En Quintana Roo se han generado en el 2019 hasta el mes de junio cerca de 16,000 empleos formales, informó la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Catalina Portillo, en el marco de la Feria del Empleo del sector turismo en Solidaridad, en donde 43 empresas del ramo turístico y de servicios ofertaron más de 1,500 vacantes a los buscadores de un empleo formal, además de 48 plazas dirigidas a personas de la tercera edad y con alguna discapacidad. En ese sentido, la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social informó que además de las oportunidades de trabajo que se ofrece en la Feria del Empleo del sector turismo, también se otorga el servicio gratuito de tarjetas de salud, antecedentes penales y asesoría jurídica. Hay generación de empleo. De enero a junio del 2019 se han generado 15,878 nuevos empleos.
son empleos formales con prestaciones. Entonces vamos con la formalidad de empleo y hay una buena aceptación. Creo que las ferias de empleo sí son exitosas para los buscadores de empleo, también para las empresas que vienen y más los servicios que se están dando, como es la expedición de la constancia de antecedentes no penales, la de salud. Entonces creo que es una gama de oportunidades y una bandeja para todos los que quieran encontrar trabajo. Participan 43 empresas. De estas 43 empresas ofertaron, en total son 1.569 vacantes. Tienen oportunidades y para ahora sí abriendo espacios, que es adultos mayores y personas con discapacidad, tenemos 49 empresas. Por último, la funcionaria estatal señaló que si bien se han presentado un descenso en la generación del empleo, dijo que es una tendencia a nivel nacional y confió que en los próximos meses repunte el número de plazas laborales a nivel estatal, ya que se espera la apertura de nuevas empresas y centros de hospedaje. Bueno, piden empresarios también de la Riviera Maya al gobierno federal no cierre la subdelegación de la Profeco, luego de que la Procuraduría Federal del Consumidor comunicara que cerraría la subdelegación de Playa del Carmen debido al reajuste a nivel federal en materia de austeridad, y que será en Cancún donde se darán atención a las quejas de los consumidores, empresarios de la Riviera Maya. Se han pronunciado al respecto y vamos con esto y regresamos. Piden empresarios de la Riviera Maya al gobierno federal no cierre la subdelegación de Profeco. Empresarios de la Riviera Maya entregaron una carta a la Presidencia de México y al delegado del gobierno federal en Quintana Roo, Arturo Abreu Marín, en la que se pide que no se cierre la subdelegación de la Procuraduría Federal del Consumidor en el municipio de Solidaridad, ya que dejaría indefensos a los ciudadanos y a los más de 4 millones de turistas que visitan el polo turístico. En conferencia de prensa, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya, Lenín Amaro Betancourt, señaló que Playa del Carmen ha crecido de manera exponencial, por tanto sostuvo que es imperativo que permanezca abierta la subdelegación de la Profeco, sobre todo para poder atender a los turistas que la visitan. Se ha anunciado que Solidaridad no tendrá una oficina, lo cual nos preocupa como sector empresarial. Como sabe, esta ciudad ha crecido de manera exponencial, por lo tanto es imperativo que se encuentre abierta esta delegación, sobre todo para poder dar atención a los miles de turistas que nos visitan, es decir, más de 4 millones de turistas que nos visitan solo en Riviera Maya y que se encuentran con situaciones susceptibles de denuncia. Y nosotros nos preocupamos, si bien somos los servidores turísticos, pero también es un termómetro para nosotros la Profeco, para que cuando se falle en algo se corrija y podamos dar aún un mejor servicio, más ahora de la competitividad. Por último, Amaro Betancourt reiteró que en caso de cerrar las oficinas de la Profeco en Solidaridad, dejan en la indefensión de hacer respetar sus derechos como consumidores a todos los pobladores y visitantes de la ciudad turística, además de que se perderán miles de horas en el traslado de Solidaridad a la ciudad de Cancún. Estamos de vuelta aquí en Hola Noticias y vamos con esta nota, la cual ya mencionó. Bueno, íbamos a comentar esto que acabamos de presentarle a ustedes, esta nota de allá de Playa del Carmen, donde van a cancelar esta subdelegación de la Profeco, pero ahí no solamente dañan a los empresarios, sino a los mismos consumidores. ¿Por qué? Porque van a tener que venir hasta Cancún a levantar una queja. Amén, que pudieran hacérsela por teléfono, pero todas las cuestiones tendrían que ser, las conciliaciones tendrían que hacerse, tendría que moverse Playa del Carmen por acá. Yo creo que estamos dando pasos hacia atrás en lugar de ir dando pasos hacia adelante en facilitarle la vida al ciudadano, llámese empresario, llámese de alguna manera consumidor en este caso, y bueno, por esos reacomodos que se dan con los superdelegados, bueno, pues empiezan los recortes. O sea, no confundamos lo que es inversión, en este caso, porque es una inversión el de tener esta atención a esta parte de la ciudadanía en Playa del Carmen, y aparte obligación del gobierno federal a despilfarro
porque estoy seguro que al igual que en Cancún, que al igual que en Chetumal, que al igual que en otros lugares, bueno, una de las oficinas muy visitadas ha de ser la de la subdelegación de Profeco allá en Playa del Carmen. Hay una concentración muy grande de población en esa sitio, además de muchos negocios al respecto. Y el sindicato de la CROC asegura que Hacienda no podrá cobrar impuestos sobre propinas. Las propinas percibidas por los trabajadores en hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas, bares, etcétera, y otros establecimientos son parte del salario del trabajador. Esto lo asegura el sistema la Secretaría de Hacienda. Deben de ser consideradas por el empleador para el cálculo de la retención del impuesto sobre la renta, dice Hacienda. En este sentido, el líder de la CROC en Quintana Roo, Martín de la Cruz, pidió a los trabajadores no sentirse amedrentados con este tipo de declaraciones. Asegura CROC que Hacienda no podrá cobrar impuestos sobre propinas. El intento de cobrar el impuesto sobre la propina por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no podrá llevarse a cabo ya que la proporciona un tercero y no hay forma de comprobarse, señaló el secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Martín de la Cruz Gómez. En ese sentido, el líder de los trabajadores afiliados a la CROC en el estado, Martín de la Cruz, pidió a los trabajadores que no se dejen amedrentar, ya que es una iniciativa que no ven los sindicatos por donde la puedan grabar, según con algún impuesto. Cada que entra un gobierno nuevo, luego la Secretaría de Hacienda intenta cobrar un impuesto a una propina que la da un tercero, ¿verdad? Que la da un tercero y que no tienen forma de cómo probar los ingresos, de tal manera que cómo van a cobrar. Lo que sí es cierto es que vienen cobrando propina en los vouchers. Tú cuando pagas con tu tarjeta de crédito dices ahí, agrégale el 10 o el 15, el 10, el 9, el 5, la cantidad que tú pidas al mesero que le agregue en el voucher, pues queda grabado y entonces ahí sí le entregan al trabajador la parte que le corresponde después de que le descontaron lo que es el ISR. Que no se dejen amedrentar, que no es un tema que no le vemos por dónde lo van a grabar. Tendría que garantizar el gobierno una cantidad de propina. Por último, el secretario general de la CROC en el estado explicó que no es un tema nuevo el cobro del impuesto a la propina, ya que cuando se deja una gratificación mediante un medio electrónico o tarjeta, este impuesto se aplica de inmediato, pero no será posible cuando un comensal o un cliente entregue de manera personal la propina a los trabajadores. Para Hola Noticias, Diana García. Ya estamos de vuelta aquí en Hola Noticias. Queremos agradecer a todos aquellos que nos están siguiendo por medio de nuestras redes sociales, ya sea por Facebook, Periscope, Twitter. Gracias por estar con nosotros. Rápidamente mando saludos afectuosos y dice Luis Antonio Canor, muchas gracias por estar con nosotros. Petronito, muchas gracias. Raimundo Zapata, muchas gracias. Violeta Dianeila Collí Briseño, muchas gracias. Camila Serrano, muchas gracias. Déjenme ver, acá tengo más gente que nos está con nosotros el día de hoy. Eli Consgaya, muchas gracias. Cintia Lara, muchas gracias. Luis Antonio Canul, ya te había saludado, va otra vez. Evangelina López, muchas gracias a todos ustedes que están con nosotros. Algunos de ustedes nos están sintonizando desde allá de la Riviera Maya, muchísimas gracias porque estén con nosotros. Y bueno, estamos en plena Feria del Carmen y la cartelera está fenomenal. ¿Qué les parece si vamos con un corte donde también viene una promoción de esta Feria del Carmen, de lo que va a haber al respecto? Regresamos todavía con más información aquí en Hola Noticias. Búscanos en redes sociales: youtube.com Hola Noticias Cancún, Twitter @Hola Noticias, facebook.com Hola Noticias Cancún, holamultimedios @gmail.com, holanoticias.com. Jueves 11 de julio, Orquesta Guayacán. Plaza 28 de julio,
Feria del Carmen 2019. Con tu magia, mujer divina. Orquesta Guayacán. Feria del Carmen 2019. Síguenos en Facebook. Facebook.com/Hola Noticias Cancún. Ya estamos de vuelta aquí en Hola Noticias. Se resumen local de noticias. En un momento se lo vamos a dar. Una mañana violenta en Cancún, asesinatos, disparos, detenciones, todos los detalles los vamos a tener más adelante. Pero si me lo permite, vamos a arrancar con nuestras noticias nacionales. Iniciamos las noticias y vamos con esta nota en cual le damos seguimiento sobre las protestas de policías federales de la Guardia Nacional, donde esta mañana el secretario de Seguridad Pública y de Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, señaló que con la Policía Federal ya hay un acuerdo general, no unánime, pues algunos solo quieren la indemnización y no integrarse a la Guardia Nacional. Dice Durazo que hay acuerdo con policías federales, pero no es unánime. El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, señaló que con la Policía Federal ya hay un acuerdo general, no unánime, pues unos tienen una posición radical y desde un principio señaló que no quieren formar parte de la Guardia Nacional. Dijo que se trata de un grupo de 120 policías que busca una indemnización. No se puede conceder, pues no se trata de un despido, afirmó. Señaló que es respetable que la busquen por la vía jurídica y los invitó a que reflexionen su posición para reincorporarse a la Policía Federal, ya sea porque no tienen interés o no reúnan los requisitos para adherirse a la Guardia Nacional, los cuales son rigurosos. Expuso además que se buscan elementos con los más altos estándares internacionales, en donde tienen que ver el peso, la salud y la disciplina, y muchos de ellos no cumplen los requisitos. Informó para Hola Noticias, Jair Surian. Bueno, ahora no cumplen los requisitos, ya platicamos de eso. Ahora nos vamos hasta Sonora, donde hace unos días, por medio de un video difundido en redes sociales, se vio un derrame por parte de las empresas del Grupo México en la terminal marítima y, según informó la propia empresa, fueron 3,000 litros de ácido sulfúrico. Este ácido puede provocar desde irritación severa hasta daño pulmonar severo de por vida. Si se inhala es obviamente y si usted está expuesto por mucho tiempo. Sin embargo, esto lo tiraron directamente al mar. Acompáñame. Grupo México derrama ácido sulfúrico en el mar de Sonora. Una fuga ocurrida el martes en la terminal marítima de Grupo México, en Guaymas, Sonora, provocó el derrame de 3,000 litros de ácido sulfúrico en aguas del Mar de Cortés. A través de un comunicado, Grupo México detalló que la fuga ocurrió alrededor de las 15 horas y no ocasionó daño a ninguna persona. Asimismo dijo que empezó a elaborar el trasvase del ácido del contenedor a una pipa y dio aviso a la Administración Portuaria Integral de Guaymas y a la Secretaría de Marina. La empresa resaltó que la dependencia federal estuvo en el lugar de los hechos para constatar que la situación está bajo control. Por su parte, el presidente López Obrador aseguró que la Secretaría de Medio Ambiente será la encargada de intervenir. La información de este derrame en Guaymas, ya va a intervenir la Secretaría de Medio Ambiente para atender este caso, para evaluar los daños. Es un hecho que sí hubo el derrame. Esa es la información que tengo y se va a actuar. Cabe recordar que este no es el primer caso en que la empresa se envuelve en un escándalo ambiental, pues hace 5 años, en el río Sonora, la mina Buenavista del Cobre derramó 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre. Informó para Hola Noticias, Jair Surian. Bueno, pues a ver qué pasa al respecto. Se supone no va a haber tolerancia para las empresas que atenten contra el medio ambiente, pero pues vemos que aquí
han sido muy laxos al respecto. Le informamos en nuestro espacio noticioso en nuestra página web, en nuestro portal web, que el diario británico, el Financial Times, dedicó una editorial al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, donde le instó a aceptar la realidad económica del país y no seguir confiando en sus propios datos, pues el mandatario como que ya se había acostumbrado a estas tipo de cuestiones y en este caso arremetió en contra del diario y pidió que le ofreciera una disculpa a México por callar ante la corrupción vivida en años pasados. Diario británico debe ofrecer disculpas a México por callar anticorrupción, AMLO. Durante su ya tradicional conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la editorial que un diario británico le dedicó a López Obrador y en la cual lo instó a aceptar la realidad económica y no seguir confiando en sus propios datos. Para el mandatario, el diario debe ofrecer una disculpa al pueblo, pero no por su editorial, sino por haberse quedado callado mientras se imponía la corrupción en el país. Ese periódico, con todo respeto, debe de ofrecer disculpas al pueblo de México, porque ese periódico se quedó callado mientras se imponía la corrupción en México. Nunca dijo nada, al contrario, aplaudía el que se llevaran a cabo las llamadas reformas estructurales. Y estoy esperando que ofrezcan disculpas. Podrán ser muy famosos, pero no fueron objetivos. En la editorial referida, el medio pidió a López Obrador escuchar a su nuevo secretario de Hacienda, Arturo Herrera, además de darles la oportunidad de restablecer la credibilidad en los mercados. La editorial recordó que tras la renuncia de Ursúa, los mercados respondieron marcando a la baja las acciones y el peso en 2%. Informó para Hola Noticias, Jair Surian. Y se enoja el señor presidente cuando órganos externos hacen calificaciones en contra de lo que es su administración, en contra del crecimiento que va a tener México en el futuro. La siguiente nota, déjeme le platico que el Banco de México, ahora que resulta que hasta los de casa también pues están haciendo o advirtiendo de una ligera recesión. Sí, el Banco de México, Banxico, advierte sobre una posible ligera recesión en el país. Los analistas del Banco Central aseveraron que para el 2019 se anticipa una tasa de crecimiento en México menor a las observadas en los últimos 10 años. De la misma manera, auguró un crecimiento por debajo de las proyecciones para la mayoría de las economías emergentes. En el documento, el Banco de México advirtió que las perspectivas económicas para lo que resta del año son a la baja, ya que se mantiene una elevada incertidumbre debido a los factores internos y externos. Los miembros de la Junta de Gobierno consideraron que durante el segundo trimestre del año la economía mundial se desaceleró como consecuencia de un débil crecimiento de algunas de las principales economías avanzadas y emergentes. Y de la misma manera consideraron que ante los menores presiones inflacionarias, y la desaceleración económica global, se ha fortalecido la expectativa de que los bancos centrales de las primeras economías aseguran una postura monetaria más acomodaticia. Esta palabra de veras que no la conocía. Por otro lado, el Banco de México afirmó que los miembros de la Junta advirtieron factores que podrían deteriorar el desempeño de los activos financieros de México, como los riesgos sobre las perspectivas crediticias de la deuda soberana de Pemex, así como la incertidumbre generada por la relación entre México y los Estados Unidos. Ahí está la nota. Y ahí sí no pueden decir que no, o también le van a pedir que dé disculpas porque no hizo nada en los sexenios anteriores. Vámonos a nuestro resumen nacional de noticias. Regresamos todavía con más información aquí en Hola Noticias. Estas son sus noticias nacionales. Baja California vive crisis política por ampliación de mandato. La ampliación del mandato del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla,
ya tuvo repercusiones a nivel nacional. La reforma votada la noche de lunes por el Congreso de Baja California para que el gobernador tenga una duración de 5 años y no de 2 como se había establecido, fue repudiada ayer por senadores y diputados federales de Acción Nacional. La senadora Kenia López Rabadán afirmó que su partido descalifica de manera rotunda a los diputados del PAN que votaron a favor de esa decisión, que calificó a todas luces de inconstitucional. Por su parte, Damián Cepeda acusó que todo el Congreso de Baja California está corrompido y podrido, y advirtió que dejar pasar esta decisión abriría el camino para que luego Morena vaya por la ampliación de 6 años de López Obrador. Es gravísimo para este país. Hubo un atentado contra la democracia, se votó en el Congreso lamentablemente por todos los partidos y todos igual de corruptos y corrompidos, así lo digo. Es el equivalente, y perdón que lo diga, que el presidente actual ahorita someta a consideración que su periodo pase de 6 años a 15 años y empecemos las acciones legales contra esos diputados porque aprobaron un acto ilegal. El vocero del PAN, Fernando Herrera Ávila, reiteró que su partido presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad. Por su parte, Cuauhtémoc Cárdenas escribió en Twitter que el Congreso ha decidido vulnerar el orden republicano y democrático. En tanto, la Comisión Nacional de Ética del PRI emitió un extrañamiento a sus diputados de Baja California y solicitó a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria que aplique las sanciones que procedan. Asimismo, la Coparmex de Baja California anunció que alistan un juicio de amparo dentro de su estrategia legal para revertir la reforma constitucional. El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que la ampliación del periodo marque un precedente para que se replique a nivel nacional porque en su gobierno no se reeditan los pactos de los pasados gobiernos. Otorgan amparo a 180 estancias infantiles en Nayarit. Un juez federal otorgó a 180 estancias infantiles en Nayarit una suspensión definitiva para que la Secretaría de Bienestar continúe entregándoles el apoyo de 950 pesos por cada niño atendido, así como el pago retroactivo por los meses que no se entregaron dichos recursos. Al respecto, la diputada local, Julieta Mejía, señaló que se trata de la demanda de amparo colectiva más grande del país en obtener una suspensión definitiva contra la eliminación del programa de estancias infantiles por parte del gobierno federal. Recordó además que en dicho estado había más de 230 estancias que funcionaban con apoyo del gobierno. Deslave de cerro en Puebla deja al menos 7 heridos. El deslave de un cerro en la Junta Auxiliar de Santo Tomás, Cuautla, en Puebla, ocasionó el colapso de una vivienda en donde se celebraba una graduación, dejando al menos 7 muertos. El secretario general de gobierno, Fernando Manzanilla, confirmó el dato tras llevar a cabo un recorrido este jueves en la zona, donde se padecieron los estragos de las intensas lluvias que aproximadamente a las 20 horas provocaron el desplazamiento de tierra que sepultó a las personas, entre los cuales hay 4 menores de edad. El funcionario dijo que se revisa toda la zona junto con Protección Civil y la Guardia Nacional el grado de riesgo de la población de la zona. En caso de ser necesario, las familias en peligro serán evacuadas. Autoridades de Protección Civil de la capital poblana dieron a conocer que al menos 10 personas resultaron heridas por el deslave. Fiscalía confirma muerte de 2 policías tras emboscada en Durango. La madrugada de este jueves, al menos 2 elementos de la Policía Estatal de Durango murieron al ser emboscados por personas armadas en el municipio de Mezquital. En conferencia de prensa, Ruth Medina, fiscal de Durango, confirmó la muerte de los elementos, al tiempo que expresó su solidaridad con las familias de los mismos. Informes señalan que el incidente ocurrió a la altura de la comunidad de San Francisco de Ocotlán, cuando un grupo de 11 policías viajaban a bordo de sus patrullas. 2 policías murieron en el lugar de los hechos, mientras que un número no confirmado habría sido trasladado a un hospital privado de la ciudad de Durango para su atención médica. Se desconoce hasta el momento qué ocurrió con los atacantes. Juez frena captura de Ernesto Canales, exfiscal de Nuevo León. Un juez federal frenó la captura del ex subprocurador anticorrupción de Nuevo León, Ernesto Canales, contra quien existe una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de administración fraudulenta en agravio de Paula Cusi, viuda del empresario Emilio Azcárraga Milmo. Eric Zabalgotía Novales, juez 14º Distrito de Amparo en materia penal, con sede en la Ciudad de México, concedió una suspensión provisional a Canales Santos contra la orden liberada por un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El juez federal fijó a Ernesto Canales una garantía de 3,000 pesos. Asimismo, indicó que la audiencia donde se determinará si se concede o no la suspensión definitiva se celebrará el próximo 16 de julio. El ex subprocurador
fue acusado de un presunto fraude de $6 millones en contra de Paula Cusi cuando sirvió como su abogado. Informó para Hola Noticias Jair Surian. Estas son sus noticias. Ya estamos de vuelta en noticias. Y vamos a poner esto en contexto. Sí, estamos hablando de esto de Baja California. Coherencia es lo que volveríamos a pedir por parte de Hola Noticias a nuestros gobernantes, a nuestros diputados federales, a nuestros diputados, a nuestros senadores, a nuestro presidente. Esa aseveración que está haciendo que esto que está haciendo no es un antecedente de lo que se pretende hacer con la elección presidencial más adelante. Bueno, pues vamos poniendo coherencia. Vamos a poner un ejemplo al respecto. ¿Se acuerda usted que hasta antes de este gobernador que se encuentra en la cárcel allá en Veracruz gana un panista? Y tiene que ejercer el gobierno por 2 años. Posteriormente se somete a elecciones. Pero ¿qué tal si ese panista en ese momento, que viene a cambiar todo, que viene de quitar un régimen totalmente corrupto, se aprovecha de la popularidad en cierto momento y pues se dedica o se declara que se va a ampliar su mandato por 4 años más para completar los 6 de gobernador? No sería ni justo ni correcto. El señor se eligió por 2 años, esas fueron las reglas por las que fue elegido, y no puede, no debe haber ningún congreso en ningún estado, y mucho menos en la cuestión federal, que pueda ampliar un mandato de un gobernante. ¿Por qué? Porque si no estaríamos cayendo en este tipo de estratagemas que podemos ver en ciertos lugares de nuestro país, donde el común denominador es que el país se viene para abajo. Vamos ahora sí, le decía, Cancún, rápidamente, quiero mandar saludos ahí a Diana García, muchas gracias, Pedro Guevara, muchas gracias, Karen González, muchas gracias, George Che, muchas gracias, Nayeli Pérez, muchas gracias, Tania, muchas gracias, te mandamos saludos también aquí en Hola Noticias. Decía, violenta mañana de Cancún, le vamos a tener, los detalles, hubo balazos, hubo ejecutados y gracias a Dios también hubo detenidos. Acompáñame. Estas son las noticias locales. Rescatan a niña víctima de explotación sexual. Hay 3 detenidos en Cancún. En Cancún, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo dio a conocer que, derivado de una denuncia ciudadana, la tarde del miércoles 10 de julio, policías ministeriales y fiscales del Ministerio Público implementaron un operativo en un motel ubicado en la región 239 de este municipio, Benito Juárez, en el que se logró rescatar a 2 víctimas del delito de trata de personas, una de ellas de 14 años de edad. 3 personas fueron detenidas, 2 hombres y una mujer, identificados como Luis N., Pedro N. y Claudia N. La Fiscalía informó que las investigaciones arrojaron que Luis N. trasladó a 2 mujeres, una de ellas menor de edad, a bordo de un taxi con el número económico 3257 con la finalidad de prestar servicios sexuales. De acuerdo al comunicado, policías ministeriales observaron que un adolescente descendió del taxi e ingresó caminando al motel, mientras el conductor del vehículo la esperaba en la esquina. Tras realizar las primeras investigaciones, se pudo establecer que el taxista Luis N. publicitaba a las personas menores de edad mediante la plataforma conocida como WhatsApp y en distintas páginas web. En tanto, el motel fue asegurado por autoridades de la Fiscalía General del Estado, al igual que el taxi y los teléfonos celulares de las personas. Los policías llevaron a cabo e impidieron esta acción y lograron la detención de un taxista, quien a su vez iba acompañado de otra femenina de 18 años, a la cual también iba a trasladar a otro hotel para realizar otra actividad sexual. Desde luego que esto está prohibido por la ley. Tenemos ahí un delito de trata de personas, ya están detenidas 3 personas, entre ellas el taxista que mencionas, y desde luego son grupos delictivos que se dedican a este tipo de actividades, pero la Fiscalía va a avanzar para lograr la detención e impedir que estas actividades se realicen, y mucho menos con menores de edad, que es lo que más lastima a la sociedad. Los empleados de ahí del hotel permitieron que la menor de edad se registrara físicamente, aparenta ser
de 15 años más o menos. Bueno, ya se corroboró su edad de 15 años, entonces ellos debieron de haber identificado a la menor o pedido su IFE para efecto de acreditar su mayoría de edad y poder estar. Grupos delictivos dedicados a esta actividad, desde luego nosotros vamos avanzando en la investigación, como en el evento pasado, donde ya tuvimos también detenidos. En esta acción también se logró la detención de estas 3 personas y seguiremos combatiendo desde luego este delito con todo el rigor de la Fiscalía, más aún cuando las víctimas son menores de edad. Ataque armado deja una persona muerta y un detenido en Cancún. En Cancún, este jueves, un hombre fue asesinado por sujetos armados cuando conducía una camioneta tipo Lincoln sobre la avenida José López Portillo, al bajar del puente de la avenida Bonampak con dirección a Puerto Juárez. Tras la activación del Código Rojo, agentes de la Policía Ministerial de Seguridad Pública de Quintana Roo y de la Guardia Nacional lograron la detención de un sujeto en la Supermanzana 74 como presunto responsable. En tanto, paramédicos comprobaron que la víctima ya había perdido la vida, además de auxiliar a un menor de edad que estaba en el asiento trasero, pero que no tenía lesiones. Por su parte, en conferencia de prensa, el fiscal general del estado, Óscar Montes de Oca Rosales, reveló que la persona asesinada esta mañana en la Supermanzana 64 tenía antecedentes penales por delitos contra la salud y que la persona detenida reconoció haber participado en el crimen luego de que le pagaran por hacerlo. Derivado del homicidio de una persona de sexo masculino sobre avenida López Portillo y Bonampak, agentes de la Policía Ministerial en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional lograron la detención de un sujeto en la Supermanzana 74 de esta ciudad. A las 10:20 horas del día de hoy, en atención al servicio de emergencia 911, mediante el cual se reportó un homicidio de una persona del sexo masculino que viajaba a bordo de una camioneta de lujo de color negra en avenida López Portillo, esquina Bonampak. Se activaron los protocolos de seguridad de la Fiscalía General, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional y se logró ubicar y detener a uno de los ocupantes de una camioneta en la que se daban a la fuga los agresores. En la camioneta se encontró un arma de fuego calibre 9 milímetros y el detenido, quien dijo llamarse Lucas N., de 52 años de edad, originario del estado de Guerrero, aceptó haber participado en la muerte del conductor de la camioneta negra, motivo por el cual se puso a disposición de la representación social para que determine su situación jurídica. Balean a un hombre en el Mercado 28 de Cancún. La tarde de este jueves, en un segundo hecho violento, un hombre fue atacado por sujetos armados cuando se encontraba en una tienda de cigarros electrónicos ubicada al interior del emblemático Mercado 28 de esta ciudad. Los hechos ocurrieron alrededor de las 2:20 de la tarde. La víctima, de al menos 30 años de edad, fue trasladada al Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en la avenida Cobá, por paramédicos de la Cruz Roja, luego de ser herido por arma de fuego. Fuerzas policíacas desplegaron un fuerte operativo de seguridad en la zona. Hasta el momento se desconoce el paradero de los responsables y las causas del ataque. Es importante mencionar que en versiones extraoficiales trascendió que esta persona fue atacada durante la madrugada con un arma blanca en la misma zona por desconocidos. Detienen a sujetos armados luego de intento de asesinato en In-House. En Playa del Carmen, un hombre resultó grave luego de ser herido a balazos por sujetos armados en el fraccionamiento irregular In-House. Al lugar se movilizaron agentes de la policía municipal que lograron detener a 3 hombres presuntamente autores de este hecho. El lesionado, identificado como Julio César N., fue trasladado al Hospital General de Solidaridad con resguardo policial, con un pronóstico de salud delicado y un disparo en la cadera. Finalmente, tras un fuerte operativo de búsqueda, los agentes municipales detuvieron a 3 hombres a bordo de un vehículo con un revólver. Finalmente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado. Para Hola Noticias, Diana García. Bueno, pues ahí está la información local que habíamos quedado de ver, pero bueno, es por una buena razón. Ahí tiene todo lo que pasó el día de hoy en Benito Juárez. Lo bueno es que ya empieza a haber detenciones y eso habla de que las corporaciones policíacas, bueno, pues están cerrando de alguna manera el cerco. Antes, detenciones, no se puede hablar de ellas, y eso es lo que desalienta al crimen o representantes del crimen organizado a cometer este tipo de delitos. Vámonos con las noticias internacionales y arrancamos con esta nota donde el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, anunció en junio una oleada de redadas para expulsar a unos 2,000 extranjeros que tienen ya órdenes de deportación.
aunque al final acabó aplazándola, pero según avanzó el tiempo, el que maneja una alerta ya sobre esto es The New York Times, ya que dice que las detenciones se producirán a partir de este domingo en 10 grandes ciudades. Gobierno de Trump iniciará redadas masivas contra migrantes este domingo. El gobierno del presidente Donald Trump iniciará el domingo redadas masivas en al menos 10 ciudades del país para capturar a migrantes indocumentados y sus familiares. Las operaciones las llevarán a cabo el personal de la Agencia de Inmigración y Aduanas, conocida por su sigla en inglés ICE, indicó el diario The New York Times, que atribuyó su información a funcionarios del gobierno no identificados. Los funcionarios consultados señalaron que ICE buscará primero unos 2.000 inmigrantes que ya han recibido órdenes de deportación y que en algunos casos no se presentaron a las audiencias en los tribunales de inmigración. El miércoles, el director interino de Servicio de Inmigración y Ciudadanía, Ken Cuccinelli, dijo que las redadas van a llevarse a cabo, pero no dio más detalles. Entre las ciudades donde podrían ocurrir esas redadas se cuentan Chicago, Illinois, Baltimore, Maryland, Nueva York, Houston, Texas, Los Ángeles, California y Miami, Florida. Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó esta mañana que México está haciendo un buen trabajo en la frontera al impedir el ingreso a migrantes centroamericanos. Informó para las noticias Victoria Denis. Por otro lado, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció este jueves nuevas sanciones contra la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela, esto en represalia por la detención y muerte del militar Rafael Acosta. Por muerte de militar, Estados Unidos sanciona a Contrainteligencia de Venezuela. Estados Unidos impuso sanciones contra la Agencia de Contrainteligencia de Venezuela tras la muerte de un capitán de la Armada mientras estaba bajo arresto en medio de acusaciones de tortura. El Departamento del Tesoro estadounidense dijo que sancionó a la Dirección General de Contrainteligencia Militar, aunque no entregó más detalles. La sanción implica el bloqueo de todos los bienes y activos que la DGCIM tenga directa o indirectamente bajo la jurisdicción de Estados Unidos, así como la prohibición de toda transición legal que involucre a individuos y entidades estadounidenses. El gobierno del presidente Nicolás Maduro confirmó la muerte el 29 de junio del capitán de corbeta de la Armada Rafael Acosta, que había sido arrestado 8 días antes por su supuesta participación en un intento de golpe de Estado. Organizaciones de derechos humanos y líderes políticos acusan al gobierno de Maduro de haber torturado a Acosta hasta la muerte y de haberse negado a aclarar las circunstancias que rodearon el deceso. Informó para las noticias Victoria Denis. Bueno, el Parlamento de Francia este jueves aprobó un impuesto a las empresas de tecnologías llamadas tasa GAFA, la cual pretende acabar con una brecha fiscal en la que algunas de las empresas de tecnologías pagan muy poco en países donde obtienen muchos beneficios. Francia aprueba GAFA, el impuesto a las multinacionales digitales. El Senado francés ha aprobado definitivamente el impuesto a los gigantes de Internet, que ya había recibido el visto bueno de la Asamblea Nacional. Afectará a las multinacionales que facturen más de 750 millones de euros por su actividad digital en todo el mundo. El objetivo es evitar que solo paguen tasas en los países elegidos como base por sus ventas fiscales. Esta ley no deja de ser transitoria hasta que la cuestión sea negociada a nivel internacional. El impuesto, que deberá recaudar unos 400 millones de euros este año y 650 millones en 2020, debería aplicarse a una treintena de grupos empresariales, muchos de ellos estadounidenses, pero no únicamente. La medida se ha convertido en un punto de tensión entre el gobierno francés y estadounidense. El representante de Comercio Exterior estadounidense, Robert Lighthizer, dijo en un comunicado que Estados Unidos le preocupa mucho que ese impuesto se dirija de manera injusta a las empresas estadounidenses. Informó para las noticias Victoria Denis. Vámonos rápidamente con el resumen internacional y regresamos todavía con más información aquí en Hola Noticias. Estas son las noticias internacionales.
Barcos iraníes intentan bloquear a buque británico. La Armada de Gran Bretaña aseguró que evitó que 3 barcos de las fuerzas iraníes bloquearan el paso de un buque petrolero británico a través del estrecho de Hormuz el jueves, un día después de que el presidente de Irán advirtió de repercusiones por la retención de uno de sus petroleros. La Guardia Revolucionaria iraní negó la afirmación británica, asegurando que si hubiera recibido órdenes de incautar cualquier embarcación la habría ejecutado de inmediato. El incidente se produjo en un ambiente de elevada tensión por el colapso histórico del acuerdo nuclear entre Teherán y las potencias mundiales. Irán ha empezado a incumplir los límites de enriquecimiento de uranio en respuesta a la retirada de Estados Unidos del pacto y a restauración de sus asfixiantes sanciones económicas. Accidente de tren deja 20 personas muertas y 80 heridos en Pakistán. Al menos 20 personas murieron y 80 resultaron heridas este jueves tras la colisión de un tren de pasajeros con un ferrocarril de mercancías en la provincia de Punjab, en el sur de Pakistán. El accidente ocurrió alrededor de las 4 horas locales en la estación Walhar, cuando un tren de pasajeros entró en una vía de servicio y chocó con un ferrocarril de mercancía estacionado. La causa del accidente fue una negligencia humana y un fallo en la señalización. El primer ministro pakistaní Imran Khan expresó su tristeza por el accidente y pidió medidas para evitar accidentes en el futuro. Incendio en termoeléctrica de Rusia deja al menos un muerto y 13 heridos. Un gran incendio se registró en una central termoeléctrica de Mytishchi, a las afueras de Moscú, este jueves 11 de julio, con llamas que alcanzaron los 50 metros de altura, según imágenes retransmitidas por la televisión rusa. Al menos una persona falleció y otras 13 resultaron heridas en el incendio, según informó el Ministerio de Rusia para Situaciones de Emergencia. No obstante, se estima que con el correr de las horas, el número de víctimas fatales y heridos podría incrementarse. De momento, las autoridades no dieron precisiones respecto de cuáles podrían haber sido las causas del incendio, pero según la televisión rusa pudo deberse a una explosión en una de las tuberías de gas que alimenta la central eléctrica número 27. Muere Vincent Lambert, símbolo del debate sobre la muerte digna en Francia. El tetrapléjico francés Vincent Lambert, en estado vegetativo desde hace más de una década, falleció este jueves 9 días después de que el equipo médico del hospital de Reims iniciara el protocolo para retirarle la alimentación e hidratación artificiales. Su caso se había convertido en Francia en símbolo del debate en torno a la muerte digna y mantenía enfrentada a su propia familia. Sus padres, fervientes católicos, han luchado por que se mantuviera su tratamiento y su mujer y tutora legal, Rachel Lambert, era contraria al ensañamiento terapéutico. No obstante, tras años de batalla judicial ante la ausencia de testamento vital que reflejara su voluntad, los padres Vivian y Perrier habían aceptado este lunes su muerte como algo inevitable y anunciaron que no iban a presentar nuevos recursos. Lambert, antiguo enfermero de 42 años de edad, sufrió un accidente de tráfico en 2008 que lo dejó tetrapléjico y totalmente dependiente. En 2011, los médicos descartaron toda posibilidad de mejora y en 2014 su estado fue calificado de vegetativo. Informó para las noticias Victoria Denis. Bueno, pues es momento de pasar a mi sección favorita de este espacio informativo, que es el fabuloso mundo de los espectáculos, sección a cargo de mi compañera Vicky Denis. Bienvenidos al fabuloso mundo de los espectáculos. Mr. Grey está en Cancún. Jamie Dornan, mejor conocido como Christian Grey gracias a la trilogía de 50 sombras de Grey, está en México. El actor se encuentra en Cancún rodando su nueva película Bar and Star Go to Vista del Mar, una comedia. Fuentes oficiales reportaron que Jamie y sus compañeras de reparto, Kirsten Wiig y Annie Mumolo, grabarán escenas en Plaza La Isla. Entre filmación y filmación, Jamie no ha perdido la oportunidad de darse un buen chapuzón en el Caribe mexicano, cuyas aguas en esta época del año son cálidas, así que el actor irlandés ha disfrutado de la experiencia. En cuanto a la historia, se sabe que gira en torno a Bar y Star, dos amigas que se van de vacaciones a Vista del Mar, Florida. Ahí Bar y Star se involucrarán en un divertido complot en el que también estará metido el personaje de Jamie, que es un espía. Pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo podría cancelarse.
Tras la tremenda pelea ocurrida el miércoles en una conferencia de prensa entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, el conductor señaló en entrevista exclusiva para Sale el Sol que la pelea podría no realizarse por motivos de seguridad. Adame comentó que durante la conferencia previa a la pelea fechada para el próximo 2 de agosto, Carlos Trejo lo agredió lanzándole una botella de agua, hecho que le provocó una herida en la ceja y que se desatara toda la furia del conductor. Este altercado se volvió viral en redes sociales, donde rápidamente todos tomaron un partido, apoyando a Alfredo o al famoso cazafantasmas. Adame aseguró que él sí desea que la pelea se haga realidad y que va a tratar por todos los medios de que se realice, a pesar de que le recomendaron esperar 120 días para que esté bien. Héctor Suárez se recupera tras operación. El productor y actor mexicano Héctor Suárez se recupera de manera favorable tras la operación que le fue practicada este miércoles, informó su hermano Gustavo Suárez. En declaraciones aseguró que el también comediante de 80 años se encuentra de buen ánimo y mañana viernes dará a conocer detalles de su estado de salud. El protagonista de La Señora Presidenta y Los Locos Suárez ha presentado una fortaleza pese a que la enfermedad ha evolucionado en los últimos meses. Héctor Suárez padece cáncer de vejiga desde 2015, pero fue hasta ahora que su hijo, el también actor Héctor Suárez Gómez, confirmó la noticia para evitar especulaciones. Nicolas Cage será homenajeado en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. El estadounidense Nicolas Cage visitará México para ser homenajeado en la edición 22 del Festival Internacional de Cine de Guanajuato la noche del 21 de julio en San Miguel Allende, el primer lugar sede del festival. Un día después, en la ciudad Patrimonio de la Humanidad, el histrión dará una conferencia magistral para hablar de los retos que ha enfrentado en su trayectoria actoral de casi 40 años. El histrión de 55 años entró al mundo de la actuación a inicios de la década de los 80. Su facilidad para convertirse en alguien más y para expresar diversas emociones a través de sus gestos, su forma de hablar y sus ademanes atraparon a los directores y productores. Pablo Lai alega defensa propia en caso por homicidio en Estados Unidos. El actor mexicano Pablo Lai quiere que su caso por homicidio sea desestimado bajo una ley de Florida que permite actuar en defensa propia por golpear fatalmente a un conductor durante un incidente en una calle de Miami. El diario Miami Herald reportó que los abogados de Lai dijeron el jueves a los jueces que el actor actuó en defensa propia. El juez del distrito, Alan Fine, fijó una audiencia para el 22 de agosto para definir si este fue el caso. Videos de seguridad muestran que durante el incidente de tránsito el 31 de marzo, Juan Ricardo Hernández, 63 años, bajó de su vehículo y trató de confrontar a Lai y a su cuñado. Lai se bajó del asiento de pasajero, corrió hacia Hernández y lo golpeó en la cara. El hombre sufrió una lesión cerebral causada por traumatismo y murió 4 días más tarde. Informó para las noticias Victoria Denis. Bueno, y con esto llegamos al final de nuestro espacio informativo. En nombre de este gran equipo que hace posible Hola Noticias, le agradezco, de veras le agradezco su preferencia y lo invito para que nos acompañe el día de mañana en una nueva emisión de Hola Noticias, el noticiero que equilibra la verdad con la razón y la información. Yo soy Pepe Rueda, esto fue Hola Noticias. Déjenme digo que a partir de este momento está usted informado.